Saben, el Señor ha puesto en mi corazón poder conversar con ustedes sobre la eternidad. Tema difícil, pero precioso, porque me habla de un Dios eterno. Dice el Salmo 92, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El otro día estaba atendiendo a una cliente allá en la granja y no sé por qué razón me preguntó algo y yo le dije, sí, gracias a Dios. Dice, Dios es alguien que lo creó la iglesia. Y le digo, no es así. Y sabes una cosa, tú te vas a tener que presentar ante Él. Me quedó mirando y no dijo más nada. Pero yo digo, parecen personas cultas y que todavía piensan que no existe Dios. No ven, no miran. Y hoy vamos a hablar del Dios eterno. Nadie lo creó, existe, porque es Dios. Es imposible pensar en eternidad si no pensamos en Dios. Uno de los atributos de Dios es la eternidad, ¿verdad? Y es por medio de esa palabra que se expresa la relación que Dios sostiene con la duración. Y Dios, siendo autor de los tiempos, no está condicionado al tiempo. Es libre de actuar en relación y limitación del tiempo, porque Él es dueño de todas las cosas. Y lo más lindo de todo, hermano, que es mi Dios y es tu Dios. Esta persona, este ser que estamos hablando, es nuestro Dios, que me miró desde los cielos, desde la eternidad, y me amó, y te amó. Y viendo nuestra condición, envió al Señor a dar su vida por nosotros en la cruz. Es maravilloso. ¿Cómo no vamos a venir a recordarle y adorarle y pensar en ese amor que tuvo para con nosotros? Saben que la Biblia no trata de probar la existencia de Dios o su eternidad, sino que comienza con estas palabras: en el principio creó Dios. Dios en el principio. Indicando que desde el principio los registros del tiempo, y ya Dios marcan los registros del tiempo desde el principio, pero ya Dios existía en ese momento. Existe sin principio y sin fin. La palabra eterno significa perpetuo, no teniendo ni principio ni fin. Y Dios es algo... Miren, viene a mi mente algo que yo ya lo he dicho una vez. No recuerdo quién era que estaba hablando en la escuela dominical hace muchísimos años acá. Yo estaba sentado por donde está Pedro allí. Y el hombre estaba hablando de Dios, el hermano estaba hablando de Dios. Y en cierto momento dice, ¿ustedes saben lo que es eterno? Y nadie contestó nada, hasta que uno dijo, sí, que no tiene principio ni fin. Bien. ¿Saben cómo se demuestra eso? Metió la mano en el bolsillo, sacó una moneda y dijo, búsquenle dónde empieza y dónde termina la moneda. Y no tiene principio. Así es Dios, dice. Qué sencillo para explicar a los niños. Dios es así, no tiene ni principio ni fin. El Señor dijo ante aquellos que le escuchaban, antes que Abraham fuese, yo soy, mostrando también su eternidad con Dios. La palabra eternidad tiene dos maneras para entenderla. Primero describe aquello que es ya de la eternidad pasada, o sea, Dios, y también aquello que pertenece a la eternidad futura. La creación no tiene parte en la eternidad pasada, pues tuvo principio. Por otro lado, tanto los hombres como los ángeles tienen cierta relación con la eternidad futura, ya que ni los ángeles ni nosotros dejaremos de existir. Y esto es lo que vamos a estar pensando. Yo ponía acá, la eternidad es la manera más adecuada de describir el concepto de lo que es eterno. Es en este aspecto de la eternidad que se designa a Dios, como nos dice Deuteronomios, el eterno Dios es tu refugio,
O también el Salmo 135, 13, oh Jehová, eterno es tu nombre. La naturaleza del hombre, mis queridos, es biforme, es material e inmaterial. Si ustedes recuerdan el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, se nos relata la creación del hombre. ¿Y qué dice? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La forma material del hombre está hecha de esta tierra. Solo le faltaba algo que Dios le iba a dar, el aliento de vida, la parte inmaterial. El soplo de Dios a Adán o a aquel hombre que él creó nos muestra la diferencia entre el hombre y los demás seres. Si uno va al Génesis en los primeros capítulos, allí se nos muestra cuando Dios crea todas las cosas, ¿verdad? Y allí crea las bestias. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Y creó Dios los animales. Pero cuando habla del hombre es muy diferente. Dice, y tomó del polvo de la tierra e hizo al hombre y le dio aliento de vida. Por eso somos diferentes a los demás seres, a los animales, ¿verdad? Por eso el alma y el espíritu del hombre no muere. El sabio Salomón decía estas palabras preciosas, haciendo referencia al fin del hombre, dice, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esto es importantísimo entenderlo, especialmente aquellos que todavía viven sin Cristo y sin esperanza. La parte material del ser humano va a la tierra de donde vino, pero la parte espiritual de creyentes e inconversos no muere. No muere. El hombre muere porque pecó. La muerte entró en el mundo por el pecado, pero la muerte material, la vida espiritual es eterna. Y la palabra de Dios nos muestra que hay dos posibilidades. Allí en Mateo 25, 46 dice que, refiriéndose a los que viven sin Cristo en el corazón, dice, e irán estos al castigo eterno. Y hablando de los justos, de aquellos que han creído en el Señor, y los justos a vida eterna. Entonces a mí me está mostrando esto, mis queridos, las dos posibilidades que tiene el hombre, cuando digo hombre, hombre y mujer, en el mundo. Una eternidad en los cielos con Dios, una eternidad en el infierno con Satanás. Juan 3, las palabras del Señor hablándole a Nicodemo, ¿verdad? Qué precioso. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Notamos que habla del castigo eterno, ¿verdad? Dado que la paga del pecado es muerte, es condenación eterna. Por el otro lado nos habla de la vida eterna.
Podemos notar y buscar muchos pasajes en la palabra de Dios que nos hablan que la muerte de los que no creen en el Señor Jesús como su Salvador personal no es aniquilación. Yo pensaba, no sé si acá existe ese dicho, pero allá en Progreso se dice mucho, muerto el perro, se acabó la rabia. Y en el perro sí, pero nosotros morimos, pero no se acabó nada. Comienza algo muy importante. Con respecto a comprender más de esto, el Señor Jesús nos deja un pasaje tremendo y claro, que les invito a abrir la palabra de Dios en ese pasaje. Lucas, capítulo 16, que no es una parábola, porque en las parábolas no hay nombre propio. Lucas, capítulo 16, vamos a leer del versículo 19. Lucas 16, versículo 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa a mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. En este pasaje se nos habla de 2 clases de personas, 2 formas de vida y 2 distintos destinos. Se nos habla del hombre rico que por tenerlo todo nunca pensó en lo espiritual, sino que le dio satisfacción a su cuerpo, como se dice comúnmente, a disfrutar la vida, pero se olvidó de Dios. El otro, Lázaro, era un mendigo, enfermo, una persona dejada de lado que debía de mendigar, pero por lo que vemos, había pensado en lo espiritual y había pensado en Dios. Debemos aclarar que la diferencia donde fueron no está porque uno tenía dinero y otro no, sino que porque el Señor Jesús dio la vida por todo en la cruz, por los ricos y por los pobres, por todas las razas, por todo el mundo. Por eso decíamos y leíamos, de tal manera amó Dios al mundo, todos. La diferencia está en aquellos que por amar las riquezas se olvidan de Dios, se olvidan de su alma, y que esa alma no muere, que esa alma va a dar cuenta a Dios. Por lo tanto, hay que prepararse, como yo le decía a aquella mujer, para el encuentro con Dios. Hay muchos textos que nosotros no tenemos tiempo, pero ustedes pueden buscar en las Biblias, que nos hablan de cómo es el Seol. Recuerden capítulo 14 de Isaías, luego lo buscan en sus casas
y leen. Y allí habla de Lucero, Satanás, el ángel que fue echado. Es interesante todo ese pasaje. Pero en la lectura que estamos considerando acá en Lucas 16, el Señor está hablando a sus discípulos, donde también estaban presentes aquellos fariseos, y está relatándole esto sucedido al rico y a Lázaro. Y este pasaje es tremendamente revelador con respecto al futuro, ¿verdad? Y nos muestra que en ese mundo invisible, en la parte donde van los que padecerán la muerte eterna, se sigue con vida, consciente, y que además se sufren los tormentos en la llama de fuego eterno, como leemos allí el versículo 24, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Qué tremendo. Allí nos muestra qué está pasando en el infierno. Por otro lado, se nos dice que Lázaro estaba siendo consolado. Por lógica, con vida y consciente, que existe y también la Biblia nos muestra que existe una gran cima o algo que divide o separa, lo cual hace imposible una comunicación entre un lado y otro, o lo que hacía imposible. Este pasaje nos aclara que el Hades se dividía en dos partes, una para los perdidos y otra para los salvados. La segunda parte que estamos refiriendo, la de los salvados, se le llama el paraíso o seno de Abraham. Y el Señor Jesús adopta este término, si ustedes lo recuerdan, cuando Él está en la cruz, llevando consigo nuestros pecados, siendo crucificado, y a su costado tenía dos malhechores, y un malhechor se arrepiente y le pide que tenga piedad de él, y él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Luego de la muerte y resurrección del Señor, y en su ascensión al cielo, se efectúa un cambio en el lugar del paraíso. Vayamos, 2 Corintios 12, allí un relato del apóstol Pablo que nos deja claro qué pasó. 2 Corintios 12. Es el apóstol Pablo que está contando lo que le sucedió. Y dice así, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, si estoy. No, estoy equivocado porque estoy en 1 Corintios. Perdón. No me sonaba, pero estaba mirando y estaba en el mismo número, pero de otro. Dice capítulo 12 de 2 Corintios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, se refiere a él, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Acá se nos habla dónde está actualmente el paraíso, en el tercer cielo. El cielo que nosotros conocemos, el cielo de Dios y el cielo del paraíso. Qué precioso. Allí estaremos cuando el Señor venga a buscarnos. El pasaje que leíamos nos deja claro esa realidad. Entonces, ¿dónde está el tercer cielo, verdad? Y con respecto al infierno y al fuego eterno, son varias las escrituras que nos declara esa realidad. Vamos a leer dos versículos, Marcos 9, 42. Después en sus casas lo leen, porque el tiempo se va muy rápido y no quiero ser extenso. Marcos 9, 42.
Son palabras del Señor Jesús. Dice así: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Luego en sus casas sigan leyendo este pasaje. Pero acá me hace referencia del infierno, ¿verdad? Hay fuego que no se apaga, fuego eterno. El rico decía: estoy atormentado en esta llama, en ese fuego que no se apaga. Cuando volvemos al pasaje de Lucas, la preocupación del rico estaba en que le avisara a los suyos, que fuera alguno de ese lugar para contarle, dado que él sufría tremendamente. Pero la respuesta que recibe Abraham es: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Pasándolo a la actualidad diríamos: hay lugares donde se predica el Evangelio de la salvación. Tenemos la Biblia para leerla. Hay cristianos, óiganlos. Ahora, todo esto me lleva a dos grandes reflexiones. Una es la gran actitud o gran gratitud a nuestro Dios por haber tenido tan gran misericordia para con nosotros en perdonar nuestros pecados, darnos vida eterna y un lugar en los cielos, y librarnos de la condenación eterna. Qué bueno es cuando le decimos: gracias, Señor, porque me libraste del infierno y me has dado un cielo para disfrutarlo para siempre jamás. Y agrega: cosa que ojo no vio, ni ha subido en corazón de hombre, es la que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Ese es mi Dios, es tu Dios. Ese es el Dios eterno, que tiene un lugar para mí y para ti, mi querido hermano y mi querida hermana. Para la humanidad, si es que quiere ir. Además, esta enseñanza nos trae una gran responsabilidad, y es de anunciar a las almas que se pierden el peligro que están sin Cristo y decirles que Él les ama. Es mi y tu responsabilidad. Algo que hemos estado escuchando estos 3 mensajes de la conferencia misionera estos viernes y sábado, mañana y de tarde. No puedo acordarme la frase omisión. ¿Recuerdan cuando terminaba Enrique? No sé si lo vieron, pero si lo vieron, hablaba de que en la actualidad la omisión es penada, ¿verdad? Cuando uno hace un error, una omisión de algo, él le contaba de que si hay un enfermo, un caído, un herido, que si pasamos de largo y lo dejamos, es omisión penada por la ley. ¿No estaremos haciendo omisión con las almas a nuestro alrededor que se pierden? ¿Que no le estamos contando que Cristo les ama? ¿Qué responsabilidad tengo y tenemos ante el Dios eterno? Porque Él dio su vida por todos. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, y hoy yo leía después, a los cristianos tienen, óiganlos. ¿Me oyen? ¿O porque no les hablo no me oyen? Que el Señor me ayude y te ayude. Por otro lado, esta lectura que hemos tenido me trae el pensamiento a aquellos que aún viven sin Cristo, sin esperanza, sin preocuparse por su destino eterno, disfrutando como aquel hombre rico los placeres de la vida, sin ocuparse que tienen un alma eterna.
y que si no se arrepienten de sus pecados, irá al infierno eterno. No todo se acaba con la muerte, como decíamos hoy. Este cuerpo sí, va a la tierra, se descompone, pero mi alma y mi espíritu va a Dios. Está esperando ese momento cuando tengamos que estar delante de la presencia. Unos para dar cuenta por nuestros hechos como hijos de Dios, y quiera Dios que podamos recibir de Él las palabras: bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero pobres de aquellos que puedan escuchar: apartados de mí, obradores de maldad, para vosotros está preparado el fuego eterno. ¡Qué tremendo! Y es una realidad que este estuche va a la tierra, como decíamos, no así el alma. Por lo tanto, la oportunidad de arreglar las cuentas con Dios es hoy. Como dice la palabra, hoy es el día de salvación. No sé si acá con nosotros hay alguna persona o algún niño o algún joven que aún está sin Cristo, que no ha pensado en su alma y que va a tener un encuentro con Dios, que su alma es eterna. Y hay dos posibilidades: cielo o infierno. Y está dada por lo que la persona escoja. Es algo que es responsabilidad de la persona lo que va a hacer. Dios hoy da la oportunidad. La decisión es de la persona que vive sin Cristo. Es tuya. Pensaba, no nos dice la Biblia, pero uno razona en aquel rico. Creyó que lo tenía todo. Disfrutaba de todo. No se prohibía de nada, pero se olvidó de Dios. Lo más precioso se olvidó, porque su mente y su corazón estaban cegados. ¿Por qué? Porque el príncipe de este siglo cegó los entendimientos de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Esa es la obra de Satanás, cegar las mentes, para que no piensen en que se pueden ir al infierno, para que no piensen en la condenación eterna, para que no piensen que tiene un alma que es eterna y que puede ir al cielo o al infierno. Y hoy Dios ofrece perdón de pecados por medio de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz, quien derramó su sangre preciosa. Y cuando hay una persona que viene arrepentida a Cristo, Él se presenta ante Dios y dice: yo derramé mi sangre en la cruz por esta persona. Mi sangre lo limpia de todo pecado. Y eso es verdad. Qué precioso saber que aquellos que un día arrepentidos hemos ido al Señor y le hemos dicho: perdóname, Señor, soy un pecador. Cristo perdona. Y yo pensaba, en ningún momento, cuando la palabra nos habla del perdón de pecado, nos dice la cantidad de pecados que tenemos. Es que el Señor murió por todos los pecados. No importa cuán pecador eres, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, una vez y para siempre. Ese es mi Dios eterno, ese es nuestro Dios eterno, que nos ama desde el principio. Por tanto, a mis queridos amigos, les decimos: recapacita, piensa, recuerda el sentimiento de aquel rico en el infierno. Manda a alguien que les hable, porque aquí yo estoy atormentado. Hoy estamos hablando de la obra del Señor Jesús en la cruz, cuando dio su vida por los pecadores, derramando su sangre preciosa, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Si tú aceptas a Cristo pidiéndole perdón, eres salvo. Eres un hijo de Dios. Vas al cielo. Te vas a alejar completamente del infierno, del lago de fuego y azufre. Y a nosotros, hermanos, que sepamos darle gracias al Señor por el amor que ha tenido para con nosotros, en darnos la capacidad de razonar, de discernir que sin Cristo íbamos al infierno. Hoy sé y sabemos que los que hemos aceptado a Cristo vamos al cielo para disfrutar para siempre jamás de su presencia. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén.